¿Qué tal? Buenas noches. Perdonen que me presente de esta forma y en este sitio, pero es que como siempre vamos fatal de hora para ver si alguna vez Carrascal puede entrar a tiempo. Vamos a intentar adelantarles ya en titulares desde aquí los temas que vamos a tratar esta noche. Una noche en la que creo que no va a haber nada de fantasmas, si no recuerdo mal, no estoy muy seguro. A propósito, si alguna vez dudan de si están delante de un fantasma, no tienen más que ponerlo delante de un espejo y si no se refleja, al asunto. No crean ustedes en los fantasmas, que a veces somos gente honrada, los fantasmas. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Antes de dar paso a los sumarios de los segmentos que vamos a ver esta noche, quisiera hacerles una advertencia. Recordarán que el lunes pasado se anunció en la prensa que íbamos a contar 3 historias, como es habitual aquí en Los Límites de la Realidad, y solo salieron 2. Bien, prácticamente una hora antes de emitirse el programa nos llegó a Antena 3, bueno, las noticias de que uno de los segmentos, el de una chica que se aparecía en la curva, habrán oído hablar alguna vez de esa historia, podía herir la susceptibilidad de una determinada gente porque no fue exactamente como los datos que teníamos nosotros, que eran datos oficiales, pero no se reflejaban así, la realidad no era así. La familia nos llamó, nos puso un sobreaviso y ante la duda mínima, por muchos derechos que hubiera y por muchas legalidades que hubiera, de que pudiéramos hacer bueno, pues cualquier tipo de daño a alguien, preferimos, Antena 3 y yo personalmente, preferimos eliminar ese segmento, de que trataremos de él en otra ocasión. La chica de la curva lo estamos reelaborando porque es una historia que está ahí, pero no evidentemente en ese caso, que ya digo, fueron minutos antes prácticamente de empezar el programa y decidimos eliminarlo para no dañar a ninguna posible persona. Dicho lo cual, que quería advertírselo y no daba tiempo además a anunciarlo en los periódicos porque la publicidad ya estaba hecha, la programación ya estaba hecha. Dicho lo cual, vamos a pasar, sí, a los temas que van a componer esta noche nuestro programa en Los Límites de la Realidad. Son estos. En Galicia, los muertos ayudan en el tránsito a los vivos. Es la Santa Compañía. ¿Existe el mal de ojo? Esta mujer sufrió las consecuencias de una venganza a distancia. Estigmas, posesiones, éxtasis. La hermana Ivonne vivió entre la locura y la santidad. ¿Existe o no la Santa Compañía? Pues uno recuerda El Bosque Animado, que es una película basada en una obra de Fernández Flórez, de Ackerman, ¿sí? Donde el pobre Fendetestas, que era un personaje entrañable, se encontraba con un muerto que estaba buscando. Bien, no les adelanto la historia, era bueno, pues una cosa irónica, como todas las que escribía Fernández Flórez, sobre una realidad, una de tantas realidades que se sitúan en Galicia. Vamos a ver primero la historia y luego nos metemos en el tema. Corría el invierno de 1958 en San Salvador de Boudinho, una parroquia perteneciente al ayuntamiento de Porriño con poco más de 200 casas. Una zona hermosísima de la Galicia profunda, situada a un tiro de piedra de la frontera con Portugal. Los duros años del hambre ya habían terminado, pero las buenas gentes de Boudinho aún se veían obligadas a practicar el contrabando para subsistir. Un contrabando pequeño, casero, hecho de café y medias de nylon, que a nadie hacía daño
y les ayudaba a ganarse el sustento. Lo hacían por la noche y la Guardia Civil, aunque se veía obligada a hacer la vista gorda, era la única amenaza. Y en San Salvador de Boudiño, alrededor del pico que llamaban Faro, ocurrían cosas mágicas. Es curiosa la conexión que siempre existe entre contrabando y magia. Los contrabandistas solían proteger sus zonas de actuación, rodeándolas de mágicas leyendas que ahuyentaran a los curiosos. En aquellos días, invierno de 1958, Josefa Romero acababa de cumplir 8 años y regresaba con su madre de visitar a una amiga cuando sucedió el prodigio. Veníamos mi madre y yo de visitar a una amiga y bajábamos por la corredoira de detrás de su casa, que estaba cerca del cementerio. Aunque no era muy tarde, como era invierno, ya era de noche. Fue justo al llegar al cruce. Escuché un ruido de pasos de un grupo que se acercaba. Le pregunté a mi madre si le oí y me dijo que sí. Entonces vimos que bajaba por la corredoira una procesión, como de un entierro. Serían unos 10 o 12 y todos vestían igual. Llevaban una especie de túnica que les cubría todo el cuerpo, con una capucha también oscura. Pasaron muy cerca de nosotras. Nos quedamos paralizadas. Yo era pequeña y no entendía muy bien qué era aquello, pero mi madre estaba aterrorizada y no podía ni hablar. Me apretaba muy fuerte contra ella y me indicaba que no hiciera ruido. Al final de la fila de la compañía iba una mujer. Era una vecina nuestra, la tía Preciosa. Yo la reconocí por su forma de andar, porque tenía un defecto en las piernas. Luego la vimos muy claramente. Llevaba como un palo en la mano y un colgante en el pecho que brillaba. Una pedra. Pasó a nuestro lado en silencio, como un ánima en pena, y siguió a los de la Santa Compañía. Josefa Romero tiene hoy 44 años y ya es abuela. Aquella niña que tuvo el inmenso privilegio de ver a la Santa Compañía, una dotada, se hizo moza y se casó con Manuel Fernández, el barbero de la zona, y tuvieron 4 hijos y después un nieto. Yo sí lo creo. Yo lo he visto y lo creo. A unas personas que no lo han visto, pues, no lo sé, porque cada uno es libre de creer o no creer, comprende. Pero yo sí lo creo. La Santa Compañía está profundamente arraigada en la cultura galaica y procede de un legado del Neolítico. El concepto de que existe una vida más allá de la muerte. El destino de las almas es el cielo, y las que aún no se han logrado situar allí, vagan en pena por los caminos, reclamando la ayuda de los vivos para que cumplan las promesas que ellos no pudieron realizar, porque los muertos necesitan de los vivos, al igual que los vivos necesitan de los muertos. Cuando un vivo se tropiece con la compañía, hará bien en no aceptar ningún alimento que le ofrezcan de comer, porque el que come el pan de los muertos se ve obligado a ir con ellos. Por tanto, dicen los expertos que es recomendable llevar pan en el bolsillo cuando se haya de salir de noche, o fingir que se come, o meterse algo en la boca, aunque sean monedas. Pero no todos los humanos están dotados para presenciar el paso de la compañía o peregrinación de las ánimas. Según la tradición, tan solo aquellos niños a los que el sacerdote, por error, bautiza usando el óleo de los difuntos, poseerán ya de adultos la gracia de poder contemplar la mágica aparición. El resto de humanos tendrán que contentarse con intuir o adivinar la presencia de las ánimas al percibir un fuerte olor a cera quemada o descubrir el espanto de algunos animales como los gatos, los perros o los caballos.
A veces una persona viva acompaña a la atormentada procesión. Mala señal. Sus días están contados. Así lo pudo comprobar, y hoy lo narra Josefa Romero. Yo vi a la tía preciosa en la profesión. Era ella la que cerraba la marcha. Murió a los pocos días. Estaba en la cocina de su casa cuando un rayo que penetró por la chimenea la mató. Yo creo que aquello fue un aviso. Todos avisamos antes de morir. Aviso o premonición. Casos como este se extienden por toda Galicia. Desde Pontevedra a Lugo, desde La Coruña a Orense. Sin embargo, parece como si últimamente estas apariciones ya no fueran tan frecuentes. Solían ocurrir de noche, en terrenos irregulares, junto a cruceiros o cruces de camino, en zonas montañosas. El asfaltado de caminos y un notable incremento de iluminación parecen ser las causas. Sin embargo, aquí está el testimonio de Josefa Romero, una dotada, según la jerga mágica, que tuvo la oportunidad de vivir una situación que muy pocos pueden gozar. La vi esa vez. Dicen que son personas que tienen un cierto poder de telepatía o algo que se retransmite o cualquier cosa. Yo, por ejemplo, tengo señales de todos los familiares que se mueren normalmente, tengo señales. Pero de ver eso, como lo vi en esa señora, de momento, podré verlo mañana, pero de momento fue esa sola. Bien, pues esta era la historia de la Santa, esta es la historia de la Santa Compañía. A mí cuando hablan de lo del reality show y todas estas cosas y me lo catalogan este programa, hombre, yo creo que la Santa Compañía ¿desde cuándo está? ¿Desde cuándo se habla de la Santa Compañía? ¿Desde el Neolítico? Desde siempre. Pues no sé si esto es un reality show, es simplemente acercarse un poco a la leyenda, a la realidad. Luego hablaremos del vudú en este programa, del mal de ojo, de muchas cosas. Señora Ackerman, ¿existe la Santa Compañía? Existe en la medida en que existe esa creencia. Es decir, casi podríamos decir que la Santa Compañía es la propia denominación de origen, si se puede llamar así, de lo que son las apariciones, lo que normalmente se entiende por apariciones de muertos. En este caso, y ahí hay que hacer un pequeño hincapié en este sentido, la Santa Compañía serían almas del purgatorio, según la tradición gallega. Si no son espíritus que se han muerto y vuelven o de aquí o de allá. Teóricamente, según nos ha llegado antropológica y socialmente esta historia, son almas del purgatorio. Y como psicólogo, ¿qué dices? Cambia un poco la cuestión. Ahora defínete como psicólogo. Como psicólogo heterodoxo. Heterodoxo. Que no, la psicología generalmente no entra en profundidad en estos temas, en mucha profundidad. Como psicólogo creo en ese aspecto que la Santa Compañía como tradición propiamente gallega, por cuestiones inclusive de psicología social, aislamiento, inclusive de una especie que yo he denominado de proteccionismo patriarcal, es decir, si el propio cura del pueblo no desmiente la historia de la Santa Compañía, esta pervive. Claro. Porque obviamente, por influencias socioculturales, como sabemos que han existido en Galicia, aislamiento, etcétera, sobre todo en los pueblos más del interior, ¿no? Pues sabemos obviamente que aún por encima esa creencia está reforzada por una voz, en este sentido, una voz pues con autoridad, como puede ser el cura,
o el alcalde del pueblo, ¿no? En este caso el cura. Además es curioso, ¿no?, que la gran cantidad de leyendas, como es en toda la cornisa cantábrica, donde realmente te metes en los paisajes, dices que aquí puede pasar de todo, es que y el paisaje mismo te parece mágico frente a las más escasas leyendas actualmente en Castilla, por ejemplo, en la zona más plana, y vuelve otra vez en Andalucía, donde hay un ancestro también. Quiere decir que la geografía indudablemente tiene que influir. Tú como investigador, ¿has visto la Santa Compaña? ¿Crees? Verla no la he visto. Creer, de hecho, es absurdo que los muertos se levanten, se junten y lleven a un vivo o el alma de un vivo. Pero lo que pasa es que todos los intentos que se han hecho desde el punto de la antropología o de la psicología y desde el punto de la parapsicología no han dado resultado, porque nos encontramos que el fenómeno de la compañía está tan arraigado en la cultura popular, en la cultura rural gallega, que prácticamente cada comarca tiene su propia compañía. Y además son distintas un poco, ¿no? Se diferencian, depende de las zonas. Sí, son distintos los casos. O sea, aquí se habló en el caso de que va una viva, o el alma de una viva. Hay otros casos que no, que son simples luces. Otros casos que simplemente es el olor de cera. De la cera, o los pasos, o los animales que la sienten. Pero el hecho de que se han hecho cantidad de trabajos para intentar cuadricular de alguna forma es imposible, es imposible. ¿Qué sería, en dos palabras, para explicarnos a todos los que no sabemos, qué es la Santa Compaña y cómo las dos o tres manifestaciones más importantes? La Santa Compaña es, como dice la palabra, es una compañía santa, en este caso mágica, de espíritus, de muertos, que están en el purgatorio, que están en el purgatorio, eso es ni muy condenados ni importante, salvados, que están en una especie de tránsito. Efectivamente, en un tránsito, y que están pidiendo, o sea, vienen a pedir pues oraciones, misas. Hay que tener aquí en cuenta un pequeño inciso breve, que generalmente esas misas se cobraban. Claro. Esto es importante decirlo. Esto es importante para entender que luego los curas tampoco desmintieran la historia, la Iglesia. Y bien, además en algunos casos. Y continúo, son almas del purgatorio que vienen pidiendo una ayuda a los vivos, a través de oraciones, etcétera, que sin embargo se alimentan simbólicamente de esa propia creencia del pueblo. Quiere decir que es una aparición, obviamente, porque como vamos a observar y estamos observando, hay testimonios que están hablando de una manifestación por lo menos visual, es decir, ya hay uno de nuestros sentidos físicos que capta esa realidad simbólica. Yo creo que, no obstante, lo importante, a pesar de que en parapsicología pues se le dan muchos nombres y alergias y cosas por aquí, yo creo que lo importante es que hay una manifestación. Lo importante, como luego podrá contarnos también Marcos en ese aspecto, es que hay también una manifestación paranormal en muchos casos, porque hay un aviso de muerte, como vamos a observar. Es la clave para intentar dar una pequeña explicación, ¿no? Generalmente, además, ha quedado muy bien claro en el documental, caso ha quedado clarísimo, de que no es todo el mundo el que la ve, son unas personas determinadas. Y los casos más importantes, incluso desde mi punto de vista, los más interesantes, son los que en ese caso hay una precognición de muerte. Y se puede barajar desde el punto de vista de la parapsicología que el testigo plasma esa premonición de muerte con la compañía. ¿Por qué con la compañía? Pues que, como bien decía también, desde el Neolítico se ha dado el culto a la muerte. La Santa Compañía se reúnen los cruceiros, donde se levantan todos los muertos, y es el símbolo, vamos, la Santa, ya viene diciendo que es un símbolo católico, vamos. No es un caso único, quiero decir que no es únicamente nuestra cultura. La Santa Compañía, aunque no con esta denominación de origen gallego, claro, existe también pues, en Asturias, en el norte de Portugal, como sabías, e inclusive en el Reino Unido, sobre todo en el país de Gales y en Escocia. Todo el país celta. Efectivamente, la influencia celta. Y eso yo creo que es muy importante. La verdad es que es una historia preciosa, el hecho de que no esté en otras culturas es una prueba de que es puramente sociológico, aparte que esté acompañado con fenómenos paranormales como son las precogniciones. Tú decías que eres de la poca gente que ha investigado esto y que cada vez salen menos testigos, porque la gente le da miedo a hablar, la gente, o es que, como se apuntaba en el reportaje, cuando se han asfaltado los caminos y el contrabando, bueno, ha pasado ya a hacer otra cosa. Si preguntas a la gente, dice, ¿por qué no se aparece ahora tanto como antes? Los creyentes te dicen que es porque ahora se hacen más misas. Los investigadores dirán un poco que porque hay más luz, hay carreteras y no se anda dando de noche, no hay esos caminos, ¿no? Pero yo pienso que es porque el nivel cultural también se ha elevado un poco. O sea que estás llamando... No. A mi amiga Elena Bermúdez absolutamente inculta. No, por supuesto. He dicho que puede haber un fenómeno paranormal que es la precognición que se plasme con la Santa Compañía. Porque aquí tenemos, a pesar de todo, no está llamando inculta Elena, a alguien, bueno,
yo me imaginaba cuando decíamos, tenemos una testigo que iba a ser una señora muy mayor, una viejita de estas de negro y tal, pero encontrarme contigo así de repente. ¿Y tú has visto la Santa Compañía, Elena? Bueno, yo la experiencia que he tenido ha sido hace 2 veranos en Cabón, que es una... Bueno, yo vivo en Vigo, nos queda enfrente, es una zona de la ría de Pontevedra, y bueno, estábamos, ya te digo, acampando, y sobre las 3:30... ¿Te ves en un camping? Sí, en un camping. Bueno, no es camping en sí, es una zona de acampada libre, pero bueno, estábamos acampando varias tiendas. Y sobre las 3:30, 4 de la mañana, bueno, yo me desvelé y entonces salí a fumarme un cigarrillo. Entonces vi a lo lejos como una hilera de luces, pero luces como si fueran velas. Entonces me quedé entre acercarme y no acercarme, ¿no? Entonces la propia curiosidad me incitó a acercarme un pelín. Lo que pasa es que yo no visualizaba lo que era físicamente a nadie. ¿No veías con las capuchas y todo? No, yo veía como algo que se arrastraba negro y después más alto lo que era la luz, ¿no? Entonces lo que sí se me dio fue por llamar a mis compañeros para hacerlos partícipes de la visión, ¿no? ¿Sí? Pero en cuanto ya nos giramos aquello se difuminó, es decir... ¿Tuviste miedo? Un poco de respeto. ¿Dormiste aquella noche o no? Después del pitillo. No muy bien. ¿Dejaste de fumar, supongo? No, yo creo que fumé más. ¿Fumaste más? Sí, más. Ahora crees, si te preguntaran, ¿crees en la Santa Compañía? Dirías que sí. Es que no me atrevo a pronunciarme. Es decir, yo tuve esa experiencia, pero no sé si eso es la Santa Compañía o no. social, ¿no? Sí. ¿Y cuando lo cuentas, qué te dicen? No me creen. Es que lo curioso es que, claro, después tropiezas un poco con la gente, es decir, lo has visto tú, los demás no, entonces, bueno, pues yo no había tomado copas, con lo cual, o sea, fruto de la imaginación no podía ser. Por otro lado, dije, bueno, podrían ser linternas. ¿Y el olor a cera sí lo sentiste? No, no percibí. La sensación de que eran luces de velas, sí. Sí, eso sí. Es que incluso dije, bueno, podría ser linternas, pero lo curioso es que si había una hilera, una linterna enfoca al delante, es decir, con lo cual sí. ¿Ya sabes lo que tenías que haber hecho en ese momento o no? Pues no. Tenía que haber hecho un círculo en la tierra, con una vara de algo especial o no. Gracias, Elena. ¿Con qué? Un ramo de olivo o de eso. Con un ramo de olivo, un círculo como la aspirina esta que llamamos aquí. Bendecida, si puede ser. Ah, joder, pues sí, no sabes cuándo te la vas a encontrar, encima no la puedes llevar bendecida. Poner los cuernos también, poner los cuernos. O sea, como te dije antes... ¿Hacía? ¿Hacer así? Sí, como te dije antes, en cada zona determinada hay una forma distinta de evitarla. Eso que brillaba, la última curiosidad que tengo es que por lo visto que llevan el vivo que acompaña a la Santa Compañía lleva un cántaro, ¿no? Suele llevar un símbolo católico. Puede ser una cruz, la pila del agua bendita, pero siempre símbolos católicos. Y lo tiene que entregar a otro vivo. En algunas zonas de Galicia hay esa tradición. O sea, la tradición, digamos, completa... Por ejemplo, en el caso de Josefa pasó simplemente. En otras, si se encuentra la Santa Compañía con el vivo y no hace ningún símbolo para evitarla, inmediatamente queda captada, por decirlo de alguna manera, y tiene que acompañarlo siempre. De la que te libraste, la Santa Compañía ha sido el cajón desastre de siempre. Me imagino que tras la Santa Compañía se han escondido, aparte de la verdad o de la posible verdad, cantidad de historias que no tenían nada que ver, ¿no? Como siempre en las tradiciones y en los mitos. Pero a verlas... Salía antes los contrabandistas. El tema de los contrabandistas que se han encargado de propagar. Social, ¿no? Yo recuerdo, y no ha salido, hombre, no se ha prestado a venir, imagino, este tipo de personas, pero es un guardia civil, un comandante de puesto de la Guardia Civil, que se encontró precisamente también con una procesión de este tipo y sin embargo no se atrevió a intervenir. Obviamente también servía para un fin social. Hay un caso médico también, vamos. No. Y cuanto más, quitando a mi graduada social favorita, cuanto más arriba, menos lo van a decir, evidentemente, ¿no? Porque más entra de juicio y más se pueden incluso perder hasta la clientela. Y por supuesto el comandante de la Guardia Civil, la credibilidad. Incluido en la psicología. Por supuesto. Pero eso pasa en todos estos temas. Siempre pasa. Bien, pues nosotros seguimos investigando estas historias que están en los límites de la realidad. Ya han visto que no son casos necesariamente truculentos, aunque haya muertes por el medio, pero es que la muerte forma parte de la vida. Volveremos dentro de unos minutos con otra historia un pelín espeluznante. Vamos ahora con nuestro segundo tema, un tema de las que a mí me producen más respeto. No les adelanto nada, pero bueno, primero lo vemos y luego hablamos. Esto es. Fue en París, en el distrito 16, donde Guylaine Bernodin, propietaria de una galería de arte, vivió una experiencia aterradora.
Esta tarde de noviembre de 1980, regresa de la clínica veterinaria. Está muy triste. Su perro acaba de morir. Es un dolor adicional que resulta muy difícil de soportar, ya que acaba de pasar en solo unos meses por 2 dolorosas experiencias. La muerte de su hija de 11 años y unas semanas después de la tragedia, sin ningún tipo de explicación, el abandono de su marido. Durante el día es la asistente la que se ocupa del amplio apartamento donde Ghislaine vive ahora sola. Ghislaine no quiere caer presa de su dolor y decide tirar todo lo que le pueda recordar a su perro. Intenta no pensar en nada, distraerse. ¿Quiere que le prepare la bañera, señora? Sí, María, lo necesito. Quizá un baño de agua caliente sea una solución para la fatiga que la domina. Sin embargo, la pesadilla no ha hecho más que empezar. Ghislaine ha vendido un cuadro esta misma mañana y no ha tenido tiempo de depositar el dinero en el banco. Ya he terminado, señora. ¿Puedo irme? Sí. Coge 500 francos encima de la chimenea. He vivido una verdadera pesadilla. Y estoy segura completamente de que hay alguien que me ha hecho un maleficio o algo. Que han tratado de hechizarme. Es al volver a casa, después de su jornada de trabajo, cuando Ghislaine descubre algo realmente aterrador. Encontré sangre seca, que por supuesto no era normal que estuviera allí. Ghislaine está sorprendida. Esta mañana no espera ninguna visita. Debe de ser María que ha olvidado sus llaves. O a lo mejor es la portera que viene a dejarle la correspondencia bajo el felpudo. Aunque normalmente no llama al timbre. ¿Qué desea? Abrí la puerta y debajo del felpudo encontré cuerdas con muchos nudos. En la puerta había sangre, pero ya estaba seca. En ese momento sentí miedo. Sentí miedo y busqué por toda la casa. No entendía si era que alguien me quería hacer daño o qué era aquello. Presa de pánico, Ghislaine inspecciona todo el piso. Y allí va a descubrir cosas inexplicables. Cosas que no estaban antes. Cuerdas con nudos, manchas de sangre, clavos colocados de forma muy extraña en la pared. Con todo lo que he vivido, todo aquel infierno, aquella pesadilla, la muerte de mi hija, la de mi perro, el abandono de mi marido. No sé, al cabo de 1 año y medio, todavía no puedo entender todo lo que me ha pasado. En este piso pasan cosas espantosas. Sí. Cuando llegué estaba temblando, como enloquecida. Intenté tranquilizarla y después ella empezó a enseñarme todo lo que había podido descubrir en su casa. Y en el momento en que me estaba enseñando el sillón con las manchas de sangre, se cayó una estatua de bronce y en el suelo debajo de la estatua apareció una pequeña muñeca de trapo. ¿Qué es esto? Déjame ver. ¡Qué mal huele! Cuando Ghislaine vio la muñeca, se convenció de que era víctima de un embrujo. ¿Logrará el fuego acabar con este terrible sortilegio? Le conté a una amiga periodista lo que me estaba pasando. Le dije que había encontrado muchas cosas raras en mi casa y que seguramente era un hechizo. Espera, Carla, es una mujer. Entonces me dijo que tenía que ver a una persona que se llamaba Carla. Yo soy un poco escéptica y te preguntas, cuando te pasan todas estas cosas extrañas en tu propia casa y empiezas a ser víctima del miedo y de la angustia, ¿qué es lo que te quieren hacer? Por desgracia, Ghislaine ya no se siente segura en su casa. Tiene la continua obsesión de que alguien le quiere hacer daño. Y por fin, cuando llega a conciliar el sueño, este está plagado de imágenes terribles. Clavos en la... Una noche, en mitad de una pesadilla, recordó que su amiga le había dicho que mirara si tenía clavos en la bañera.
descubre que efectivamente había 3 clavos debajo de la bañera, iguales a los que encontró en la pared. La explicación que tienen los clavos debajo de la bañera es que la bañera es un lugar de purificación, sobre todo para una mujer, por lo que es un lugar peligroso. María. Sí, señora. ¿Qué es esto? No lo sé, señora. Pues yo tampoco. ¿Cambiaste las sábanas ayer? Sí. Me di cuenta de que su actitud estaba cambiando. Enséñame Sobre todo cuando le hacía preguntas del tipo ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Quién ha puesto Encontré eso? la uña en la cama después de que ella la hubiera hecho. No era normal. Siempre decía, no sé, señora. Siempre me respondía con evasivas. Fue entonces cuando me di cuenta de que ahí pasaba algo raro. Este café tiene un gusto muy raro. ¿Qué tiene? Yo no sé nada, señora. Es café como siempre. Bébete este café, María. Yo nunca bebo café, señora. Ya es suficiente, ya basta. Vete de mi casa. Por teléfono, Carla le dice a Ghislaine que tiene que conseguir un plomo y que lo tenga lo más cerca posible de la mano durante una semana. También tendrá que llevar un paquete pequeño de sal. 8 días más tarde, Carla va a casa de Ghislaine para deshacer el embrujo. Cuando llegué a casa de Ghislaine encontré todos los indicios de un hechizo. Debajo del felpudo de la Me puerta tomé el tema muy en serio, porque Ghislaine necesitaba ayuda. de la bañera o incluso en el Lo jabón. que más miedo me dio fue la uña. Porque son uñas que los brujos quitan a los muertos. Van a buscarlas a los cementerios por la noche, cuando hay luna llena. Con la sal hice una limpieza del aura y un desbloqueo de su centro de energía, que son los chakras. Y finalmente purifiqué su aura para que estuviera lo más pura posible y encontrara su estado normal. Cuando le hice probar la sal a Ghislaine, ya no tenía sabor salado. Ahora Carla va a fundir el plomo que Ghislaine ha llevado consigo durante una semana. Después lo pondrá en agua mezclada con la orina de una niña virgen. Ghislaine tuvo que pasar por encima del plomo. Y gracias a las plegarias y mi magnetismo, todas las negatividades se fueron. Aún queda algo por hacer. La última etapa para romper el hechizo. Ghislaine tiene que arrojar el plomo al Sena. Que todo el mal que hay en Ghislaine se vaya. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes liberada? En el momento en que tiramos el plomo, una rata muerta subió a la superficie del agua. Yo pensé que era una señal de que todos los males habían desaparecido. ¿Ha sido realmente Ghislaine Bernodin víctima de un maleficio? La magia negra se practica en el mundo desde hace siglos. ¿Seguirá practicándose en el mismo corazón de París? Pues por eso les decía yo que me da un cierto respeto por esa última frase del segmento, desde hace siglos, ¿no? Algo debe haber cuando las cosas vienen de tan atrás. Sin embargo, visto así en frío, queda un poco, hombre, es difícil de creer, ¿no? Queda, iba a decir ridículo hasta cierto punto, pero no sé si decirlo delante sobre todo de Manuela do Brasil, que es sacerdotisa de Candomblé, y que lleva muchos años intentando desmitificar lo de la magia negra, magia blanca, en una especie, y luego practicando y reconociendo públicamente que practica, no sé si es esta religión o qué, sí. esta Pero religión. es una religión practicada por 90 millones de personas. Y bueno, también José Rafael Abascal Sainz de la Maza, que es antropólogo, historiador, escritor de, sobre todo en lo que concierne a Andalucía, todo el tema del mal de ojo, que es viejo como la historia, ¿no? Me imagino que el hombre nació intentando hechizar al prójimo. Totalmente seguro que es eso. Incluso hablando de la magia negra, incluso del hechizo, el propio Corán, creo que es el versículo 68-51, se dice que el arcángel Gabriel
entregó a Mahoma, al profeta, un conjuro para que le librara de malas influencias o de influencias extrañas. Es decir, que ya en un texto religioso de la importancia del Corán o Alcorán ya se recoge esto. Hay un concepto en antropología que es el emit. El emit, una explicación sencilla, es lo que una sociedad en un momento determinado o un pueblo en un momento histórico determinado piensa de determinadas actitudes de la vida. Es muy importante en la magia americana, sobre todo la sudamericana, incluso la antiana también, esos conceptos mágicos que tienen ciertas tribus, que tienen ciertas etnias, por ejemplo en Brasil, aquí nuestra amiga sabe muchísimo, en Santo Domingo, que yo la he conocido en Santo Domingo, entonces hay un contagio por difusión, lo que López Ibor llamó una histeria difusiva, que todos los individuos llegan a creerse toda esta serie de cosas y a sufrir los efectos. Su tiempo. Un andaluz hablando solo puede darnos aquí en el... Bueno, a ver, Manuela, ¿por qué decías que no? En América también se llama salar cuando se hace un trabajo de magia, por supuesto. De todas maneras, no todo tiene que creerse, por supuesto, porque sí que puede existir una histeria colectiva, pero sí que realmente la magia existe. Y existe a unos niveles altos y a unos niveles bajos. Lo que pasa es que la magia no es tan fácil como coger un muñequito o que salga un ratón a la superficie del río. A mí la película me ha parecido... un muñequito que hemos hecho que a ver cómo lo ves y sí, lo podemos pasar. Sí, pero el muñequito tiene que estar personalizado, ¿eh? Quiero decir, ¿Cómo se personaliza me parece la película muñeco? Me parece un pupurri entre una magia europea, magia de, vamos a llamarle un poco de vudú. Lo que le hacen a ella sí es vudú, por supuesto. ¿Cómo lo quita la otra? No. ¿Cómo se quita? No. Esos rituales no son así. No, no, en absoluto. Estamos viendo el muñeco al que hacía referencia antes. Sí. También ¿Y cómo es personalizar árabe. el muñeco? ¿Cómo se personaliza el muñequito ese? ¿Con alguna prenda? ¿Quieres que todos los telespectadores se pongan a hacer No, magia? no, yo quiero que ninguno se meta en estos berenjenales y lo que pretendemos es Tiene eso, que tener ¿no? algo personal. Y otras cosas. Y esto puede servir para bien y para mal. Por supuesto, por supuesto. Tengo que aclarar que el vudú es una religión, con todos los respetos, no es un acto de magia negra. La religión vudú se practica en muchas partes de América del Sur y es llevada con los esclavos negros. O sea, cuando van llevados como esclavos a América... esa unión con el cristianismo? Pues claro, porque los amos son cristianos, son católicos, tanto en Brasil, que son los amos portugueses, como en otros sitios. Entonces se va mezclando la religión de la animista de las tribus que van siendo llevadas a América como esclavos, con un sincretismo católico de los amos. Pero por supuesto que no es así tal como que se nos presenta, ¿no? Hay un gran árbol que son los esclavos llevados a América y hay tres ramas diferentes que son el vudú, la santería cubana y el candomblé. Y el candomblé. Desde el punto de vista del antropólogo, ¿esto merece un respeto o es algo que hay que desmontar? No, no, por supuesto que merece un respeto y además enorme. Los procesos mágicos, al fin y al cabo, son evasiones de la angustia. No solamente el hombre no solamente padece la angustia concreta, que estamos sufriendo todos los que estamos aquí, por determinadas preocupaciones, etcétera, sino en el radical angustia. El hombre es un animal racional que es consciente de su fin y de su continua autodestrucción. Los tradicionales caminos para evadirse de la angustia del ser humano son la religión y la magia, que tienen casi el mismo comienzo y que a veces son las dos caras de la misma moneda. Por eso es tan importante para el antropólogo el estudio de la magia. ¿Por qué? Porque la magia y todos estos fenómenos aparejados o que están en relación con el fenómeno mágico es tan importante como que tienden a limpiar la angustia del ser humano. ¿Pero usted no le da miedo estar al lado de una sacerdotisa del candomblé? No, no, a mí al contrario, estoy maravillado, no solamente impresionado porque es una bella mujer, ¿no? Eso aparte, eso ya como humano no mágico, sino porque aprendo muchas cosas. Manuela, ¿te han llamado bruja muchas veces? Sí, sí, ¿Y no importa? Pero no me importa, ¿eh? Quiero decir, yo sé distinguir lo que es magia de lo que es brujería. Descríptame un poquito el tema de todo lo que hemos estado viendo, la sal, un poco, pero en 30 segundos cada uno, en 10 segundos, ¿qué importancia tiene? La sal es un elemento muy mágico. Porque eso es antiquísimo también, Sí, la sal es un elemento muy mágico tanto para quitar un trabajo de magia como para ponerlo, ¿eh? Las dos cosas. La sal ha sido además absolutamente necesaria en la historia del hombre para poder sobrevivir. Limpiezas, ¿no? Claro, para las limpiezas es importantísima la sal, ¿eh? Las cuerdas.
Las cuerdas son un amarre, es una forma de amarrar a la persona. Todos los elementos y los clavos... A alinearla. Exactamente, exactamente. Y los clavos es lo que yo te iba a explicar, pues también cuando una persona en el vudú quiere cazar a un enemigo o quiere cazar a un hombre, pues entonces en las pisadas clava 3 clavos. Es una forma también de cogerlo. Y también puede ser... Se quedan todas las no pisas huellas tierra, siempre. no pisas tierra, normalmente. Es un elemento muy mágico también. Todos los objetos de punta, todos los objetos punzantes, ¿eh? Manuela, tú puedes hacer daño y puedes hacer bien. Además, claro, toda la gente. Yo también. Toda. Es lo que yo le he querido decir a él, que los ritos mágicos alivian, y la misa también alivia, y otra serie de cosas. Quiero decir, la religión y la magia van total y absolutamente unidas. O sea, Rafael, si estuviéramos en otra civilización o fuéramos seres de otro mundo y viéramos una santa misa en una catedral, ¿no nos parecería mágico? Por supuesto. Es mágico. Es mágico, ¿no? Por supuesto, hay ceremonias antiguas que para un egipcio de su época era totalmente un factor religioso. Para uno de nosotros sería una cuestión supersticiosa o mágica. Yo le quiero dar un remedio casero, además muy barato, que se usa mucho en Andalucía, ¿no? Que es la sal. La sal es para precisamente, conforme sea la persona del lado de la calle, esto lo he visto yo en algunos pueblos de Andalucía, no voy a citar el nombre de los pueblos, porque a lo mejor ya no puedo pasar por ellos, ¿no? Si tu enemigo vive en el lado derecho de la calle, o en el lado izquierdo, es tirar sal por la espalda cuando pasas por delante de la casa, frente a la casa. ¿Pero eso lo cree usted o no? Yo no creo en eso. Ahora bien... En 5 segundos. En 5 segundos. Yo no quiero adoptar una postura dogmática, pretendo estar dentro de un pensamiento científico. Hay una cosa que me preocupa. Por supuesto, esto que hemos visto en la película, toda esta cosa estrambótica, folclórica, no. Pero el universo está lleno de energía. Conocemos la energía eléctrica, la energía atómica. No puede existir otro tipo de energía que por el momento no sean conocidas, pero por el año 4020 se conozcan. Le estás dando la alegría del siglo a Manuela, porque esa es su teoría básica, por ejemplo, ¿no? los iones, se puede crear un campo electromagnético. ¿Y la magia tuya tiene que ver con los iones? Tiene que ver con todo lo que está en la naturaleza, aunque sea intangible, aunque no lo veamos o no lo toquemos. Bueno, ¿qué ambiente hay aquí? ¿Ves un buen ambiente? Ay, yo sí, yo te veo muy bien. ¿No me ves el aura gris como el otro día? No, en absoluto, por Dios. Bien, pues con esa tranquilidad vamos a pasar a la publicidad. Muchas gracias por estar con nosotros y dentro de un par de minutos estamos con ustedes. Hasta ahora. Y de vuelta ya de la publicidad, seguimos con ustedes aquí en los límites de la realidad. Vamos a invitarles a ver la historia de la hermana Yvonne, una monja francesa, que de un tema que hemos hablado alguna vez aquí, sobre la marcha de estigmas. Ahora vamos a intentar profundizar en ese tema. Esta mujer que iba para Santa estaba iniciando un proceso de beatificación y se paró. El por qué lo discutiremos luego con nuestros invitados. Este es el caso de la hermana Yvonne. Yvonne Amada de Malestroit fue objeto de un gran número de fenómenos extraordinarios. Numerosas personas fueron testigos de salvajes ataques del demonio contra su persona. También sufrió los estigmas de Cristo. Pero los hechos más sorprendentes fueron haber sido vista en 2 lugares al mismo tiempo y la milagrosa aparición de flores a su alrededor en numerosas ocasiones. Una mujer con un destino fuera de lo común que fascinó a todas las personas que la conocieron. Buenos días, padre. Para mí era como una hermana mayor, una amiga maravillosa, una segunda madre, y sin haberlo buscado, una maestra espiritual. Muy pronto yo descubrí la sabiduría de los santos, cuando fui testigo en mayo de 1941 de un ataque satánico del que fue víctima la madre Yvonne. Con mayor frecuencia. Padre, ¿por qué? ¿Por qué?
líneas rojas de sangre que se imprimieron ante nuestros ojos como si fueran trazas de garras invisibles. Yvonne Boré nació en Cos, en la Champaña francesa, el 16 de julio de 1901. Su padre falleció cuando ella tenía 3 años y su madre tuvo que emigrar para trabajar. Yvonne fue criada por su abuela en Le Mans. Desde muy pequeña, Yvonne supo que quería consagrar su vida a Dios. A la edad de 10 años, selló oficialmente esta alianza con Jesús. Yvonne también tenía dones de vidente. Siempre tuvo sueños premonitorios que ella transcribía en papel, a menudo sin comprenderlos. En 1922 predijo que 17 años después, en 1939, Francia sería invadida. Todos los detalles de la premonición se hicieron realidad. Me he quedado dormida en el tren y he tenido un sueño muy raro, si es que se le puede llamar raro. En 1927, Yvonne entró en el convento de Malestroit, uniéndose a la Orden de las Agustinas. Unos años más tarde, fue nombrada Madre Superiora. En 1939 estalló la guerra y, aun a riesgo de su vida, la Madre Yvonne ayudó a la resistencia. El convento fue tomado por el ejército alemán. Había soldados enemigos por todas partes, pero la Madre Yvonne continuó con su labor y el convento siguió siendo refugio para la resistencia durante toda la ocupación alemana. Vístense deprisa. Los alemanes se han ido. En 1943, cuando las detenciones en masa, la Madre Yvonne me dijo que tenía miedo de ser detenida por la Gestapo. Y acordamos que si la detenían, las religiosas de un pequeño convento de París enviarían un telegrama en clave. Efectivamente, el 16 de febrero de 1943 lo recibí. Yves acababa de entrar en la clínica de su tía Germaine. Yves era Yvonne. La clínica era la cárcel y la tía Germaine los alemanes. La Madre Yvonne había sido efectivamente detenida por la Gestapo. Desde el principio de la guerra había salvado a más de 100 partisanos y conocía valiosas informaciones que los alemanes deseaban saber. Sin embargo, fue entonces cuando, a muchos kilómetros de allí, sucedió algo increíble. Sigo en manos de la Gestapo. ¿Cómo explicar esta aparición en la iglesia, siendo que hay pruebas de que en ese mismo momento la Madre Yvonne estaba prisionera? Atada del cuello, no puede ni moverse y tiene que sostenerse sobre las puntas de los pies, ya que si se relaja, morirá por estrangulamiento. Padre, rece o me enviarán a Alemania. Tras esta aparición, el padre Labitte vuelve al convento. Está preocupado. La Madre Yvonne puede morir a causa de las torturas o ser enviada a los campos de exterminio en Alemania. No había que alarmar a las hermanas e intentó tranquilizarlas. Padre, ¿tiene noticias de la Madre Yvonne? Tenga confianza, madre. No está en Alemania. Pronto estará entre nosotros. Yvonne está agotada. Solo la oración le ayuda a encontrar fuerzas. Ten piedad de mí. Dios mío, ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Dios mío. Durante este tiempo, el padre Labitte sube al despacho de Yvonne en el convento. Sabe que la situación de la religiosa es desesperada, pero no puede hacer nada como no sea leer los evangelios y rezar, como ella le había pedido. De repente... En un momento dado, oí un ruido. Madre Yvonne. Madre Yvonne. Madre Yvonne. La Madre Yvonne estaba allí. Todas las ventanas estaban cerradas y la puerta no se había abierto para nada. No, suélteme, suélteme, no. Más tarde supe que me había tomado por el carcelero. A fuerza de sujetarla terminó por tranquilizarse y me dijo: hay un traslado de prisioneros, primero a Compiègne, para llevarlos a Alemania. Y mi ángel me ha traído aquí. Y
allí estaba. Y en aquel momento, el padre Lavín fue testigo de un fenómeno prodigioso. Ella se dejó caer en un sillón y me dijo que fuera a buscar a la hermana. Así lo hice, y cuando volví, estaba rodeada de flores frescas. Había lilas, lirios de los valles, todo lleno de flores blancas. ¿Cómo explicar la repentina aparición de las flores sin que vinieran de ninguna parte? Este extraordinario fenómeno se repitió en muchas ocasiones a lo largo de su vida y ante numerosos testigos. También se la vio en numerosas ocasiones en dos sitios distintos a la vez. De los 151 casos de ubicación doble de la madre Yvonne, 10 son demostrables. Es decir, que estaba en el lugar número 1 porque así lo verifican testigos y que al mismo tiempo estaba en el número 2. Tal y como ella había visto en un sueño premonitorio 20 años antes, la hermana Yvonne Amada fue condecorada con la Legión de Honor en 1949 por el general de Gaulle, que le agradeció, en nombre de toda Francia, su magnífica conducta durante la ocupación alemana. Recibió la Cruz de la Guerra y condecoraciones estadounidenses y británicas, siempre sonriente. No se quejaba nunca. Sin embargo, estaba gravemente enferma y cayó víctima de una congestión cerebral a la edad de 50 años. Sus exequias tuvieron lugar el 8 de febrero de 1951. Durante el proceso de beatificación, se realizó una exhumación del cadáver que tuvo lugar en 1957, 6 años y 40 días después de su muerte. El féretro flotaba sobre 5 centímetros de agua al nivel del panteón, y cuando los 4 médicos, los 4 expertos designados, abrieron el ataúd, encontraron con sorpresa y estupefacción que el cuerpo de la madre Yvonne estaba incorrupto. La Iglesia ha guardado 25 años de silencio sobre la vida de Yvonne Amada, una mujer extraordinaria que sigue siendo un enigma para muchos. Bueno. Ha guardado 25 años de silencio sobre la vida de Yvonne Amada, una mujer extraordinaria que sigue siendo un enigma para muchos. Bueno, pues ya lo hemos visto. La verdad es que es un caso absolutamente extraordinario, ¿no? Porque es un cúmulo de situaciones y cada una de ellas podríamos estar hablando aquí horas y horas, pero vamos a fijarnos, si les parece, en el tema de los estigmas. Ya tenemos la mosca de siempre que nos hace la visita. Francisco Guijarro, José Francisco Guijarro, es fiscal del Arzobispado de Madrid y viejo conocido de este programa porque ya estuvo con nosotros una vez. Carlos Berché es médico de urgencias del 062 en Barcelona y Javier Bravo es profesor titular de dermatología en la Universidad de Salamanca. ¿Por qué se separa un proceso de beatificación cuando, bueno, parece que es una cosa tan evidente, tan clara, y por qué ese tiempo de silencio? ¿Tan evidente muy brevemente y tan clara? ¿O demasiado evidente y demasiado claro? No, un proceso de beatificación consta de varios procesos distintos. Por una parte, hay que ver la heroicidad de las virtudes del siervo, de la sierva de Dios, es decir, del presunto beatificable o canonizable. Y en este proceso de heroicidad de las virtudes se trata de que se haga de una manera reservada, no secreta, de tal manera que no se pueda lesionar la fama o de la misma persona o de terceras personas. Entonces, si en el proceso aparece algo que se ve que cierra el camino a la heroicidad de las virtudes, sin necesidad de dar explicaciones públicas que pudieran comprometer a terceros, se detiene la tramitación del proceso. Además del proceso sobre la heroicidad de las virtudes, hace falta un proceso, por lo menos, sobre un milagro atribuido al siervo de Dios. En este caso concreto de la hermana Yvonne, no se ha hablado para nada
de procesos de milagros. Bien, vamos a dejarlo ahí porque no vamos a hablar del tema de la beatificación, que creo que hablamos la otra vez, sino vamos a fijarnos, si les parece, en dos cosas que son un poco lo que nos llama más la atención. En principio, el tema de los estigmas y el tema del cuerpo incorrupto, que son dos cosas que a mí me preocupan desde el punto de vista médico y desde el punto de vista religioso y de un fiscal, un poco del propio arzobispado, que parece que es el más enemigo de los milagros de todos los que estamos aquí. No. Bueno, no le doy pie, cállese. Los estigmas. ¿Qué son los estigmas desde un punto de vista médico? El dermatólogo. Son unas úlceras. Los estigmas son una representación de las llagas que padeció Jesucristo en la pasión, y entonces es superponerlos sobre el propio cuerpo. Entonces, la razón de por qué aparecen en la piel es un sitio visible. Las llagas son característicamente 5 o 6, manos, pies, costado y a veces pues la corona de espinas en la frente. Entonces la piel es una zona muy accesible a cualquier tipo de manipulaciones, automanipulaciones, y aquí habría que hablar de las garantías que nos ofrecen los distintos casos. Esto se remonta al siglo XIII con San Francisco de Asís, que fue el primer estigmatizado. Desde entonces ha habido, creo que 380 estigmatizados, de los cuales la Iglesia solamente ha aceptado como ciertos 62, si no me equivoco. El último, el de Gemma Galgani, que además se la beatificó de una forma expresa de que no constaran los estigmas. Quiero recordar que fue así. Sí, que el resto de su vida sí era eso, pero los estigmas se ponían en... Entonces las posibilidades de provocarse las lesiones, pues sería un poco largo, lo discutimos más adelante si queréis. Bien. Sí, porque luego vamos a ver una cosa. Doctor Berche, ¿alguna vez le han llamado a ese servicio de emergencia diciendo me están saliendo estigmas en las manos? No, un caso tan evidente de estigmas hoy en día es realmente ya muy difícil de ver. De hecho, los estigmas pertenecen más a otra época, pertenecen más a una época victoriana, siglo XIX, y curiosamente, lo cual coincide con el caso que hemos visto, los periodos de guerra. Es precisamente uno de estos casos. Y el caso de Ivonne, que aparece en esa especie de... Eso sería más por una posesión, parece que hemos visto en el vídeo, ¿no? Esa especie de rasgadura, como 3 uñas puestas así. Es que es tan artefacto que entra perfectamente en la descripción dermatológica de una dermatitis artefacta. O sea, la impresión de que está hecho con las uñas. ¿Y por ella misma? Por ella misma, Pues en un estado consciente o en un estado inconsciente, pero se producen esas lesiones. Es lo que se llama una patomimia. Hay un caso referido en la bibliografía de un sacerdote, el que por las noches se acostaba, apagaba las luces, las ventanas, y se le aparecía el demonio en forma de gato. En la casa no había gatos. Al día siguiente aparecía totalmente arañado. Entonces se tomaron las medidas oportunas, se le vigiló, era él. Era el que lo hacía inconscientemente. Estaba dormido, pero se llenaba de arañazos. La sangre es muy llamativa. Con poquita sangre que haya en una persona, en una cama, entonces es una cosa espectacular. ¿Por qué la Iglesia tan seria, digamos, bueno, porque la Iglesia tan seria, me va a decir que porque es muy seria, pero tan reacia al tema de los estigmas? ¿O por qué hay tantos estigmatizados y por tanto tan pocos casos reales, no? ¿O por qué se admiten tan pocos? Sí, independientemente de los casos en los que se pueda dar una autolesión con un instrumento físico, incluso con las uñas mismas, además hay una posibilidad, que es que de la misma manera que el estrés, la tensión nerviosa producen ulceraciones en el epitelio gástrico, que una úlcera de estómago por cansancio la tenemos prácticamente cada uno, que se produzcan también ulceraciones. A mí me extraña que no lo hayan dicho ninguno de los dos médicos. Sí, es lo que iba a decir. También se puede dar unas ulceraciones. Además, lógicamente, las heridas salen en la mano cuando ya parece demostrado que Cristo donde le clavaron fue en la muñeca, ¿no? Para que se sujetara por el desgarramiento que no se podría producir. Sin embargo, es un poco la idea que tenemos todos lo que ocurre, ¿no? Y entonces, claro, ante cualquier ulceración de este tipo, habrá que ver primero si hay que excluir toda clase de causa natural, incluso la psicopatológica, para empezar a ver si se puede tratar de una causa sobrenatural. Aquí tenemos un montón de casos, no hace falta recurrir a Ivonne. Vamos a ver por la pantalla primero las heridas, creo que son de, bueno, como está pesada Jennifer hoy, las heridas de la vidente del Escorial, de Amparo, que me preguntaba si venía de esta tarde del Escorial. No, vamos a ver la de las heridas de la vidente, que solamente hay 2 y de muy mala calidad, según me han dicho. Bueno, la imagen esa que lo hemos comentado antes,
parece que sale sangre, pero no tengo yo acceso a ella, no se ve muy bien, pero parece que le salía del párpado superior. No del lagrimal. No del lagrimal. Lo cual es de todo punto raro. Y esas lesiones que salen en la rodilla es de todo punto artefacto también. O sea, son unos puntos que se pueden hacer. Artefacto, artefacto, que no es normal, que no es habitual, que sale de la normalidad. O sea, un signo, ahí salen. Uno de los casos quizá más famosos que hay ahora mismo es el de Bon Giovanni, que además se está formando y hay un grupo raro a su alrededor. Al principio dijeron que iban a venir, yo dije que no me parecía lo más adecuado para que vinieran. Y sí quisiera que vierais unas fotos porque esas sí que son verdaderamente impresionantes, quizás demasiado impresionantes desde mi punto de vista, si las tenemos por ahí a mano. Que forman, incluso estás viendo una especie de, casi de un solecito, ¿no? De como unas irisaciones ahí. ¿Qué ves? Veo ahí lo que es típico de un estigma simbólico. O sea, los hay que pueden ser representativos de las llagas de Cristo y otras que se llaman simbólicos porque pueden aparecer letras, pueden aparecer cruces y ahí pues no cabe duda de que es de lo más artefacto ese solecito. En la palma incluso me ha parecido ver como si hubiera una excrescencia, algo negro. Sí. Esto se ha referido mucho. San Francisco de Asís aparecía con clavos en las palmas de las manos. Es que cuando hay una úlcera, cuando hay una herida que tarda en cicatrizar, los coágulos de sangre, cicatrices queloideas, porque la palma cicatriza fatal, tarda mucho en reparar y entonces da lugar a una cantidad de formas extrañas. Y eso no puede ser más. ¿Existen los estigmas desde el punto de vista tuyo? ¿Crees? Yo pienso un poco como en la aparición, digamos, mágica o no científica de unas heridas. Yo creo que no. Creo que no me puedo remontar a siglos atrás, pero lo que estamos viendo actualmente en el Palmar de Troya lo hay. También. Lo hay, se resiste, vamos, a cualquier estudio serio, porque son ellos los primeros que se resisten a estudiarlos. O sea, la tónica en esto y en una patomimia, lesiones que se autoproduce el enfermo, es vigilarlos, taparles esas heridas y ver si es verdad que cicatriza o se mantiene, como dicen. A esto se niega el propio estigmatizado, se niega a veces el padre espiritual, como pasó en el caso de Teresa Neumann. Se niegan totalmente, porque parece que sea un sacrilegio lo que va a hacer el médico, ¿no? ¿A dónde va usted con este santo? Y en todo el estudio que has hecho tú de este tipo de cosas, ¿has visto algo que se alejaba de lo, digamos, de lo parapsicológico? Es decir, algo de santidad, algo de divinidad, alguna intervención divina o no? Pues, ¿o todo lo ves? Todo lo veo como... No sé, como la autolesión que se puede producir una persona, ¿no? Bueno, aquí alguna vez un parapsicólogo estaba con nosotros y nos dijo, no, un psiquiatra, creo recordar, y nos dijo que la gente era capaz, mediante vasodilatación y vasoconstricción, de incluso poner SOS en la palma de la mano, de dibujar, ¿no? Que se llama, puestos a bautizarlo. No es necesario para que la medicina actual, en concreto la psiquiatría, pueda explicar los estigmas, no es necesario que estos tengan que ser hechos a conciencia, como fraude o falsificación consciente y voluntaria. Y el conjunto de la historia que hemos visto de la hermana Yvonne incluso pues nos apunta a que yo no diría que ella expresamente se ha creado por vía consciente o inconsciente estos estigmas. Parece ser un signo más de un trastorno perfectamente tipificado, perfectamente normal en aquella época, que responde a un nombre y en el cual está descrita la aparición médicamente de estigmas, sin hablar de nada sobrenatural ni de nada... ¿Y cuál es el nombre de esa enfermedad? Neurosis histérica o histeria de conversión. ¿De acuerdo en ese diagnóstico solamente con el vídeo que hemos visto, solamente con eso? Solo con el vídeo que hemos visto se podría diagnosticar esto, sí. Habría que investigar más. Muy bueno, pues nosotros ya no nos da tiempo para investigar más, nos despedimos de ustedes. El apartado de correo se lo recuerdo como siempre, el 4700-4700, con el código postal de 28083 aquí en Madrid. Y nuestro teléfono, si quieren dejar algún mensaje, el 91 de prefijo, 586-9997. Volveremos el próximo martes, recuérdenlo, a estas mismas horas. Hasta entonces.